¿Qué harías si el hombre que destruyó tu comunidad llamara a tu puerta diciendo que ahora cree lo mismo que tú? No una disculpa suave, no una promesa tibia, sino una convicción tan fuerte que vuelve a poner a todos en peligro. Esa pregunta atraviesa la historia de Saulo de Tarso y al final vas a descubrir por qué la Biblia no describe su cambio como un simple giro de carácter, sino como una segunda oportunidad que incomoda y sana. En una ciudad llamada Damasco, un discípulo común recibe una instrucción que no suena a consuelo, sino a desafío. Se entiende, según el relato, que en una visión Dios le habla a Ananías y le pide que vaya a una casa específica a buscar a un hombre por nombre. El nombre cae como una piedra: Saulo, el perseguidor, el que hace que los creyentes bajen la voz y miren hacia la calle. Ananías conoce historias, sabe de puertas forzadas, de familias quebradas, de hombres y mujeres llevados a prisión. No es paranoia, es memoria. Y aún así, la orden permanece. ¿Cómo se obedece cuando la obediencia te acerca a quien podría destruirte? Aquí nace el primer misterio, porque Dios envía a alguien vulnerable a encontrarse con un enemigo. Ese Saulo no aparece de la nada. Antes de ser un hombre temido, fue un joven formado entre convicciones rígidas. Nació en Tarso, una ciudad importante del mundo romano, y el relato sugiere que poseía ciudadanía romana, algo que en ese tiempo abría puertas. En Jerusalén se educó en la tradición y creció con una idea peligrosa cuando se absolutiza proteger la fe. Era un deber sagrado. Hay personas que persiguen por odio y hay personas que persiguen por celo. Saulo pertenece a ese segundo grupo. Él cree, de verdad, que está defendiendo a Dios. Y cuando un movimiento nuevo empieza a decir que Jesús de Nazaret es el Mesías y que vive, su mente lo interpreta como amenaza. No lo mira como debate, lo mira como incendio y decide apagarlo. Por eso su nombre aparece cerca de uno de los momentos más dolorosos de los primeros creyentes, la muerte de Esteban. Hechos lo muestra presente, aprobando, como quien vigila para que el acto se complete. Ambiente muy tenso, piedras levantadas, una multitud que se justifica con furia y un joven observando cómo una vida se apaga en nombre de la pureza. Después de ese día, la persecución se vuelve sistemática. Saulo entra a las casas, identifica, arranca, encarcela. Para los seguidores de Jesús, no es solo un rumor, es un peligro con rostro. Para Saulo, cada arresto es una victoria moral. Y sin darse cuenta, mientras cree servir a Dios, va construyendo una sombra que lo seguirá su pasado. Aquí entra la pregunta moderna que no podemos esquivar cuando ya hiciste daño real. ¿Cómo vuelves a empezar? Porque un error se corrige, pero hay heridas que cambian la vida de otros. Saulo todavía no busca reinicio, va en dirección contraria. Pide autorizaciones para extender la captura hasta Damasco. Quiere cerrar rutas, cortar los refugios, apagar el movimiento desde la raíz. El camino a Damasco es polvo y calor, como tantos caminos antiguos. Pero en ese trayecto, el relato bíblico coloca un quiebre que no se parece a nada. De repente, una luz lo envuelve, una claridad que supera lo natural. Saulo cae al suelo, no por argumento, sino por impacto, y escucha una voz que lo llama por su nombre 2 veces, como quien detiene a alguien antes del abismo. La voz no discute teología, pregunta algo más íntimo: ¿por qué lo persigue? Saulo, que ha tenido respuestas para todo, ahora solo tiene una pregunta: ¿quién eres? Y la respuesta
lo desarma. Según el relato, es Jesús, no un recuerdo, no un mártir, sino alguien vivo que se identifica con los suyos. Lo que Saulo había hecho a personas, ahora se le presenta como hecho al mismo Cristo. Aquí se abre el segundo bucle de curiosidad. Si Saulo se creyó justo, ¿qué ocurre cuando la verdad llega sin permiso? Y también por qué la historia no termina en la luz, sino que lo lleva a 3 días de oscuridad. Porque lo que lo cambia no es solo el encuentro, es lo que sucede después, cuando ya no puede esconderse detrás de su fuerza. Saulo se levanta y ya no ve, queda ciego. No es un símbolo barato, es una limitación concreta. Sus compañeros lo toman de la mano y lo conducen a la ciudad que iba a conquistar. Ahora entra como dependiente, no como cazador. Durante 3 días, según se cuenta, permanece sin comer ni beber. Y en esa habitación, el hombre que dictaba órdenes se queda con sus pensamientos. No sabemos todo lo que pasó en ese silencio. La Biblia no nos da una lista de sus ideas, pero es difícil no pensar que en la oscuridad vuelven escenas de Esteban cayendo, los gritos, los nombres pronunciados en juicios, las miradas de miedo. Tal vez, por primera vez, Saulo entiende que el celo puede volverse violencia cuando se desconecta del corazón de Dios. A veces creemos que la conversión es solo un instante brillante y olvidamos que también puede doler. Si alguna vez te has sentido atrapado por lo que fuiste, esta parte no te acusa, te acompaña. Mientras Saulo está a oscuras, Ananías sigue vivo, siempre respirando hondo, caminando hacia una casa que le provoca miedo. Él también está en una encrucijada. Su obediencia no es cómoda. Es una obediencia que arriesga. El relato muestra que Ananías expresa sus dudas, como cualquiera lo haría, y aún así se mueve, confiando en que Dios ve algo que él todavía no ve. Cuando Ananías llega, no llega con una espada ni con un discurso. Llega con manos, impone las manos sobre Saulo y pronuncia una palabra que, en la boca correcta, cambia el mundo, hermano. Ese instante es el giro emocional. El perseguidor escucha que alguien lo recibe. El enemigo oye un vínculo, y en ese gesto se revela el corazón del Evangelio. La gracia no espera a que seas presentable para llamarte por tu nuevo nombre. Entonces ocurre lo que el relato describe como una recuperación inmediata de la vista, como si algo cayera de sus ojos. Saulo vuelve a ver, y no solo ve paredes y rostros, ve su propia historia de otra manera. Se levanta y se bautiza como quien acepta públicamente que ya no se pertenece. La amenaza se convierte en testigo. El miedo se transforma en familia. Y el pasado, sin desaparecer, empieza a ser redimido. Si este momento te está tocando, te invito a que te unas a la comunidad. Deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios algo concreto. ¿Qué parte de tu pasado sientes que Dios todavía puede transformar, aunque otros ya te hayan etiquetado después de ese día? El relato no pinta a Saulo como un héroe sin conflictos. Lo primero que aparece es sorpresa, confusión, asombro. Los creyentes de Damasco lo escuchan hablar en las sinagogas y no saben qué pensar. El mismo hombre que vino a arrestar ahora anuncia que Jesús es el Hijo de Dios. Su voz, entrenada para acusar, ahora usa las Escrituras para mostrar que el Mesías prometido ha venido, pero una segunda oportunidad no borra las consecuencias de la primera vida. La oposición se levanta rápido. Los que antes lo admiraban por su firmeza, ahora lo consideran traidor. Y los creyentes, aunque escuchan su mensaje,
todavía tiemblan. El peligro cambia de forma, ya no es Saulo cazando, es Saulo siendo cazado. Llega un punto en que los hermanos deben ayudarlo a escapar por la muralla, como a un fugitivo. Piensa en la ironía. Quería entrar a casas para sacar gente. Ahora otros abren una ruta para salvarlo. Su fuerza se reduce a confiar en manos ajenas. Y aquí otra pregunta se enciende. ¿Puede alguien aceptar ayuda después de haber vivido imponiendo control? La restauración también incluye aprender a ser sostenido. Con el tiempo, Saulo regresa a Jerusalén. Y ahí ocurre algo que duele distinto. Los discípulos no le creen, no como maldad, sino por memoria. Su pasado pesa más que sus palabras nuevas. La confianza es frágil y hay heridas que tardan. Saulo, que ahora busca comunidad, se enfrenta al muro invisible del temor. En ese punto aparece Bernabé, cuyo nombre se asocia con ánimo y generosidad. Él actúa como puente, presenta a Saulo, relata su encuentro con el Señor y confirma que no es teatro, y la comunidad abre espacio. No se trata de ingenuidad, es discernimiento y valentía. Recibir al restaurado también es un acto de fe. Saulo empieza a hablar con firmeza en Jerusalén, y el conflicto vuelve. Donde el mensaje avanza, la resistencia también. Al final, por seguridad, lo envían fuera. Y el relato parece insinuar algo. A veces Dios no solo te perdona, también te reubica, te saca de lugares donde tu historia no deja respirar y te prepara para una misión que todavía no entiendes. Más tarde, en Antioquía, una iglesia vibrante se convierte en punto de envío. Allí Saulo, ahora llamado Pablo en el relato, se une a Bernabé para llevar el mensaje más allá. No es un viaje turístico, es una expansión arriesgada. Van a sinagogas y a plazas, a ciudades donde el nombre de Jesús puede ser recibido como esperanza o como amenaza. En Chipre, Hechos narra un choque con un hombre que pretende manipular la fe y bloquear la verdad ante un funcionario romano. Pablo lo confronta con firmeza, y el relato incluye un juicio simbólico. El que jugaba con la luz queda a oscuras por un tiempo. El líder romano cree, sorprendido, como si la historia de Pablo se reflejara. La ceguera no siempre es final, puede ser puerta. Luego cruzan regiones de Asia Menor en cada ciudad. El ambiente cambia, pero la tensión permanece. Algunos escuchan y se quedan. Otros se enfurecen y persiguen. Pablo descubre algo que ningún perseguidor imagina sufrir, por lo que ahora predica lo acerca al Cristo que antes combatía. La fe deja de ser teoría, se vuelve camino, cicatriz, resistencia. En Listra, el relato cuenta una escena inquietante. Tras una sanidad, la multitud quiere tratarlos como si fueran dioses. Es un peligro distinto, no la violencia, sino la adoración equivocada. Ellos se niegan porque la verdad se arruina cuando el mensajero se vuelve centro. Y casi de inmediato, la misma multitud cambia, convencida por opositores. Pablo es apedreado y lo dan por muerto. El texto dice que se levanta y continúa, no como invencible, sino como alguien sostenido por un propósito más grande que su dolor. Entra otra vez a la ciudad y sigue adelante. Y aquí cabe una reflexión breve, sin detener la historia. Hay días en que la fe no se siente como fuego, sino como la simple decisión de levantarte otra vez. Y aún esa decisión, cuando es honesta, puede ser adoración. Con los años, los viajes se multiplican, cambian compañeros, cambian rutas,
pero el corazón se mantiene. En algún momento, según Hechos, una visión lo impulsa a cruzar hacia Macedonia. Es un salto geográfico y simbólico. Pablo entra a ciudades donde los ídolos tienen mercado, donde la filosofía domina, donde la autoridad romana vigila. Y el mensaje avanza con pasos pequeños pero persistentes. En Filipos, la historia se vuelve cárcel. Pablo y Silas son golpeados y encerrados. La noche, en vez de tragarlos, se vuelve oración. Un terremoto sacude los cimientos. Las puertas se abren, las cadenas se sueltan. El carcelero, creyendo que todo se perdió, quiere quitarse la vida y Pablo lo detiene. No huye, y esa decisión abre un hogar a la fe. ¿Ves el giro? El hombre que antes arrastraba personas a cárceles, ahora impide que un guardia se destruya. El perseguidor se vuelve protector. La historia no dice que Pablo olvidó su pasado. Muestra que su pasado se transformó en compasión. Si alguna vez has pensado que tu historia te condena para siempre, aquí hay un hilo de esperanza. Dios puede usar incluso tu memoria para enseñarte a cuidar. En Atenas, Pablo camina entre altares y discursos. No se burla ni se rinde. Busca un punto de contacto y habla de un Dios que no cabe en templos hechos por manos humanas. Algunos se ríen, otros se interesan, algunos creen. La misión no siempre produce multitudes, pero sí produce semillas. Y Pablo aprende a medir el éxito con fidelidad, no con aplausos. En Éfeso, el impacto es tan fuerte que toca la economía. Los que fabrican ídolos sienten peligro y agitan una multitud. El conflicto se vuelve público y Pablo queda en medio de fuerzas más grandes que él. Sin embargo, el relato muestra que Dios sigue abriendo caminos y que la verdad también incomoda porque desarma negocios, identidades y orgullo. Las cartas atribuidas a Pablo aparecen como un mapa de esa travesía. No son tratados fríos, son mensajes nacidos en tensión, en lágrimas, en preguntas de comunidad. Hablan de gracia, de fe, de una vida nueva en el espíritu, de una iglesia que aprende a ser un solo cuerpo. Y aquí se va cerrando el misterio inicial. El hombre que conocía la ley al detalle descubre que la salvación no se compra con méritos, se recibe como regalo. No hace falta recitar largos textos para sentir el peso de su mensaje. Pablo insiste en que nadie se presenta delante de Dios con una lista perfecta. Todos dependemos de la misericordia, y esa insistencia tiene otra fuerza cuando recuerdas quién fue el alguien que intentó ser irreprochable y terminó en el suelo, sin ver, dependiendo de una mano ajena. Otra reflexión breve, apenas 2 frases. La culpa puede encerrarte en un cuarto oscuro, pero la gracia no entra para aplastarte, entra para devolverte la vista. Y a veces, el primer milagro no es sentirte limpio, sino atreverte a creer que aún puedes hacer el bien. El camino de Pablo no se vuelve fácil. Él mismo, en una de sus cartas, habla de golpes, peligros, pérdidas, noches sin dormir. No lo hace para presumir, lo hace para mostrar que el evangelio no se sostuvo por comodidad, y aún así, en medio de tantos costos, aparece una alegría extraña, la alegría de saber que Cristo vale más que la reputación, más que la seguridad, más que el control. Finalmente, Pablo llega a Jerusalén y termina arrestado. Hechos describe audiencias, acusaciones, traslados y, aprovechando su condición de ciudadano romano, viaja hasta Roma. El hombre que una vez persiguió con papeles oficiales, ahora es un prisionero
bajo custodia. Pero incluso ahí, el texto muestra algo sorprendente. Pablo recibe visitas, enseña, habla del reino de Dios con libertad interior, aunque viva vigilado. Aquí se cierra el segundo bucle. ¿Por qué 3 días de oscuridad? Porque aquella ceguera no fue solo castigo, fue entrenamiento. Aprendió a vivir sin controlar, aprendió a depender, y esa lección lo acompaña hasta el final. Incluso en Roma, donde su vida exterior se estrecha, pero su influencia se expande. Sobre su muerte, el Nuevo Testamento no ofrece una escena final detallada. Sin embargo, la tradición cristiana antigua sostiene que fue ejecutado en Roma durante el gobierno de Nerón y que, por su ciudadanía, habría muerto por decapitación. Lo más importante, más allá de los detalles, es la coherencia. Habla como quien ha corrido una carrera y ha guardado la fe, no como quien presume, sino como quien descansa. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué haces cuando el pasado toca la puerta de tu presente? La historia de Pablo no simplifica el daño. No dice que todo se arregla con una emoción. Muestra un proceso: confrontación, oscuridad, comunidad, misión, sufrimiento, perseverancia. La restauración aquí no es maquillaje, es una reorientación completa. Tal vez lo más desafiante no sea creer que Dios puede cambiar a alguien como Saulo. Tal vez lo más difícil sea ser como Ananías, caminar hacia quien te asusta, obedecer cuando tu memoria grita, llamar hermano a quien antes fue amenaza, porque la segunda oportunidad no solo transforma al que la recibe, también transforma al que la ofrece. Y si hoy te sientes más cerca de Saulo, cargando un pasado que pesa, escucha esto con reverencia. Dios no niega lo que hiciste, pero tampoco se rinde contigo. Si hoy te sientes más cerca de Ananías, temiendo volver a confiar, recuerda que la fe no es negar el peligro, es creer que Dios puede hacer algo nuevo, incluso con lo que parecía irreversible. La vida de Pablo termina, pero su voz sigue sonando en comunidades que nunca conoció en persona. Sigue llamándonos a una fe que no se basa en orgullo, sino en gracia. Y quizá, al final, la pregunta que queda no es solo si la gente cambia, sino si tú estás dispuesto a dejar que Dios cambie la historia que creías definitiva. ¿Quién serías si el Señor te llamara por tu nombre justo en el camino? ¿Dónde ibas a lastimar a otros o a lastimarte a ti mismo? ¿Y qué pasaría si del otro lado alguien tuviera el valor de llamarte hermano?